Rapalino, Fix y Daniel no pueden enterarse de lo que me está pasando. Debo guardar mi secreto. Ellos nunca podrán comprenderme. Es como ese día en el que estábamos en una panadería. Rapalino y Fix estaban comiendo changua, Daniel un tamal y yo solo los miraba en silencio mientras disfrutaba de un buñuelo con chocolate. Estábamos muy animados. Era como si toda la vida pudiéramos seguir sentados en la panadería hasta que me preguntaron por ella, por mi secreto. Los miré sorprendido tratando de hacerles creer que nunca pienso en ella. O mejor, que ella no me da órdenes a través de sus textos. Yo no podía mirar la cara de mis amigos y simplemente pretender que Ana no me pide que cometa acciones tenebrosas y reprobables. Bajé la mirada, mientras en mi mente se dibujaban los planes que Ana me había dado para cada uno de ellos, y podía ver claramente cómo serían los últimos momentos de sus vidas. Por eso no debo contarles nada, debo mantenerlos así, felices. Es por su propio bien. Nunca entenderían la misión que Ana me ha encomendado y el nuevo camino que nuestras vidas tienen que tomar. Ellos nunca podrán comprenderme, a menos que trates de explicarles que aúna todas las fuerzas de mi cuerpo, que debemos hacer un estereoscopio sobre Ana. Voy a explicarles. ¿Aló? ¿Daniel? Hola, Rodrigo. Daniel, quería preguntarle algo. ¿Podemos hacer un programa sobre Ana Starovinets? Sí, claro. Fenomenal. Ya no tendré que matarlos a todos. ¿Qué? No, nada. Amigas y amigos de Estereoscopio, esta semana vamos a hablar sobre Ana Starovinets. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel Y yo soy Rodrigo. y el día de hoy queremos hablarles de una escritora que queríamos trabajar desde hace tiempo. Se trata de Anna Alfredova Starovinets. Ella nació en Moscú el 25 de octubre del 78 en un hogar donde la ciencia predominaba. Su padre era un geólogo y su madre era programadora de computadores. Y Ana Starovinets estudió filología en la Universidad Estatal de Moscú. Ella es filóloga. Después de graduarse, consiguió un trabajo en el periódico Vremya Novosti. Y desde entonces se ha dedicado al periodismo. Ella es periodista. Perdón por mi ruso. Estaba casada con el escritor Alexander Petrovich Garros, quien murió en 2017 de cáncer cuando apenas tenía 41 años. Starovinets ahora tiene una hija, Sasha, su hijo, Leva, y su perrito llamado Coco. Perrito. Por su labor periodística, ella siempre ha estado muy involucrada en la política rusa e inclusive ahorita en 2002 tuvo que exiliarse porque pues, se puso a escribir sobre la invasión de Rusia a Ucrania y pues le tocó exiliarse. Sí, es que este año ha estado complicado para el periodismo ruso. Además de escribir y de su labor periodística, Starovinets tiene un taller literario que ha ganado muchísimo, pero muchísimo prestigio en Rusia. Así que si saben ruso, se pueden inscribir en el sitio web de ella y pueden comenzar a hacer el taller, que como que está bastante bueno. La autora debutó en 2005 con un libro de cuentos fantásticos llamado Una edad difícil. Que es un librazo. Posteriormente, en el 2006, escribió la novela Refugio 3/9. Refugio es una novela sobre la desintegración de la familia, con un mundo fantástico basado en mitos rusos, donde aparecen cuentos de hadas, conspiraciones de internet y pasan otro montón de cosas que son bien interesantes, pero léanlo, no le contamos más. Y luego en 2008 publicó Un enfrentamiento brusco, una colección de relatos que aún no ha sido traducida al español. Entonces estamos esperando que los traduzcan por Impedimenta, que es la que está traduciendo toda la obra, y La Tierra de las Niñas Buenas en el 2009, que tampoco ha sido traducida. Y tampoco ha sido traducida El primer escuadrón de 2010. Pero el Vivo del 2011 sí está traducido y ahora vamos a hablar un poquito de él más adelante. Y Gatlántida, que también es de 2011, que es un libro más para un público muy joven. Y si les cuento, esta es la historia de un gatito. Es un gatito que tiene que viajar en el tiempo hasta la isla perdida de Gatlántida y encontrar la manera de salvar las 7 vidas de todos los gatos antes de que sea demasiado tarde. Es muy tierno y fue calificado como el mejor libro infantil de toda Europa en el año 2011. La escritura infantil ya es algo que ya ha seguido desarrollando y después con La guarida del lobo, pues la mejor. Luego escribió La glándula de Ícaro del 2013, que ahora más adelante le vamos a poder hablar un poquito de este libro, que es una colección de relatos delicatessen. Y luego en 2016 hizo La glándula del lobo, que todavía no ha sido traducido, pero por lo que ya yo he visto, vale la pena decir que es un poquito oscuro para tratarse de un libro para niños. Bueno, es que es Ana Starovinets, así sea para niños, es oscuro y terrorífico. Bueno, el que sí está traducido es Tienes que mirar, que es una novela documental, que es muy raro, una novela documental del 2017, en la que ella narra su propia historia. Imagínense que un día Starovinets fue al médico en control de su embarazo, todo normal, chévere, y descubrió después que el niño que esperaba no iba a vivir. Entonces lo que comienza siendo una crónica de una decisión familiar acaba convirtiéndose en una novela de terror. Ella usa elementos de terror en este libro y de muchísima angustia.
En el libro narra la historia de la familia y la historia de ella mientras tiene que tomar la decisión y enfrentarse a toda la sociedad que no la puede entender porque ella debe abortar antes del tiempo de nacimiento o dar a la luz un cadáver, básicamente. Es la novela más exitosa de Stavrovinets, es durísima, es complicadísima y aunque no es ciencia ficción es una forma muy particular de terror y es un libro súper, hiper, mega recomendado. Y bueno, Stavrovinets también ha escrito para el cine, hizo por ejemplo una película para Disney. Claro que es una película rusa de fantasía, o sea que sí es Disney, pero no es que esté en el Disney de nosotros, o sea, no está disponible para que la veamos. Pero por lo que vimos en el tráiler se ve súper chévere, está como los efectos de todos los conchones. Les vamos a dejar el tráiler en la descripción, no podemos poner nada del tráiler acá pues porque es Disney y ya saben que... Ahí pues, la, no tuki, lo... tuki. Tuki Disney. Ya, Estamos tuki, hablando tuki ruso. Amigos, hoy vamos a hablar de una autora rusa actual muy importante en la actualidad, no solamente para la fantasía, la ciencia ficción y el terror ruso, sino para la literatura en general de ese país, porque se ha ganado una gran cantidad de premios, es como una de las más importantes escritoras de la actualidad, que es Anna Stavrovinets, que es muy interesante porque ella también, si nosotros lo pensamos de manera mucho más general, entra en el mismo panorama de otras escritoras, particularmente mujeres, que están utilizando este tipo de géneros como el terror, la fantasía y la ciencia ficción para hablar de ciertas cosas que están ocurriendo en la actualidad y que no se podrían narrar de otra forma que no fuera a través de los géneros y en este caso específico, tanto el terror como la ciencia ficción. Y este primer libro, vamos a hablar un poco del primer libro, que se llama Una edad difícil, que es el primer libro que escribió, que es un libro... Todo un librazo. Increíble, es muy bueno, tiene unos cuentos fenomenales y en realidad a mí no me pareció que fuera como una especie de primer libro de un autor, No. sino que ya me parecía que era el libro número 85 de alguien que había escrito toda su vida. Cuando yo lo leí, yo no sabía que era su primer libro. Sí, y no lo puedo creer. Yo sí, pues no solamente también nosotros investigamos para hacer esto, ¿no? Y estoy mirando y todo el mundo sigue coincidiendo que el cuento Una difícil es todavía su mejor cuento. Sí. O sea, de verdad es un cuento. Increíble cuento. Y bueno, es bien interesante porque volviendo al asunto del terror, habría que ver por qué también este tipo de autoras tan importantes y tan relevantes en estos momentos para la literatura justamente están utilizando el terror para narrar las cosas que están ocurriendo en el mundo contemporáneo, como si el realismo ya no alcanzara, como que justamente es lo que pasa en esta novela en donde ella empieza a hablar de su vida, pero todo rápidamente se convierte en una novela de terror, porque tiene que ver con el terror de la ginecológico, digamos, el terror ginecológico. Estamos hablando de tienes que mirar. Sí, tienes que mirar, sí, no de pero el terror ginecológico que de alguna forma no se puede narrar simplemente con el realismo, sino que tiene que pasarse a otro tipo de géneros como el terror para poder expresarlo muchísimo, muchísimo más. Habría que ver cómo funciona eso. Sobre todo también que ella está viviendo en un contexto en el cual el acceso a la realidad está mediado por una barrera estatal y ese es un problema que en su labor periodística ella tiene que enfrentar todo el tiempo. Entonces esta otra visión de la realidad, esta otra capa, no puedo empezar a hablar del vivo ahorita, pero ahorita hablamos del vivo, pero que es un problema que está en la mente de todas las personas que trabajan en comunicación en el mundo, pero además ella estando en Rusia tiene toda esta tradición literaria encima. Sí. Es una mujer que ha leído tanto, o sea, porque cuando me puse a ver entrevistas de ella y cosas y eso todo el tiempo es como, bueno, y Lem, Lem esto, y Philip Dick, Philip Dick esto, el otro, o sea, es que ella realmente toda la ciencia ficción, pero hay una cosa muy interesante sobre las entrevistas y es que cuando a ella le preguntan cuál es el autor más relevante para ella dice que es Gogol. Y habla de Gogol, que es el gran autor ruso, autor de El abrigo o El capote, la famosa obra El capote, pero que tiene los cuentos petersburgueses, que está este famosísimo cuento de la nariz, en donde una nariz de repente se sale de la cabeza de alguien y termina siendo un general del ejército, y el tipo es buscando su nariz y la nariz tiene un montón, o sea, tiene un uniforme y tiene medallas y la nariz es como, ¿qué estás haciendo ahí? Vuelve a mi cara, o sea... Hay algo de Gogol que es muy interesante y que retoma de cierta manera Stavrovinets, que es poder narrar desde el absurdo, pero es un absurdo que se lleva a tal lugar de verosimilitud que se vuelve más real que lo real. Entonces, cuando uno lee los cuentos de La edad difícil, uno se da cuenta que hay cosas que uno dice como, esto está muy raro, esto no tiene ninguna lógica. Además esto no lo ocurre. Que se descentra en ella es el cotidiano. Exacto. Las cosas, las escenas, en Una edad difícil todo sucede en la cocina, en el cuarto, en la sala, en la calle de mi barrio. O en el metro.
o en el metro, que también para la gente que vive en Moscú es un lugar muy cotidiano. El metro es Sí. donde suceden muchas historias. Y es todo este desplazamiento del gran terror a un terror local, un Sí. terror personal. No se requiere una gran cantidad, un gran aparato técnico Sí. para generar terror. Claro, es como que no se necesita la construcción de un mundo gigante, universal, No. con una gran cantidad de elementos que tengan que ver con una red de dioses arcanos que tengan. No. El terror en Anasta Robinet tiene que ver con la persona y sobre todo que es un terror que también está muy marcado por la tensión. Ujú. Es decir, es un terror que no solamente es un fantasmas, etcétera, sino que es un terror tensionante, más cerca a un thriller, por ejemplo, Ujú. pero es un thriller que a mí varias veces como que me alcanzó a quitar la respiración porque eran cosas que le estaban ocurriendo a los personajes con quien uno se sentía en ciertos momentos tremendamente identificado, pero hacía aparición lo monstruoso. Y esta aparición de lo monstruoso en la mitad era algo muy extraño porque así como sucedía en el barroco, en algún punto en el barroco español tipo con Góngora, no sé, el monstruoso que aparece ahí entra a dialogar con la realidad de una manera tan extraña y tan natural que en lugar de que la normalidad rechace al monstruo, el monstruo monstrifica la realidad, digámoslo así. Y el monstruo genera procesos de identificación con el lector. Ella se asegura de que antes de que el monstruo salga, uno esté identificado con el personaje que va a ser el monstruo. Y eso es una cosa muy buena, muy bien planeada, de verdad. En cada uno de los cuentos lo estructura de manera que uno se identifica con el personaje y al final es que se le sale el monstruo. Yo creo que el mejor ejemplo para eso es el de la regla. El niño que es un niño muy lento, muy eterno y al final el monstruo. Ya les hice mucho spoiler. Igual es un cuento de 3 páginas, que Sí, es una cosa increíble. En estos libros hay cuentos extensos, como Una edad difícil, casi una novela. que es casi una novela corta, pero también está Las reglas, que es un cuento de 4 páginas, 3 páginas. 3 páginas, sí. Y con eso construye algo increíblemente hermoso, terrorífico. O sea, queda chuto y no se le va a olvidar. Porque además, la forma que ella tiene de escribir es muy contemporánea. También pues, recuerden que ella escribe para televisión, ella escribe para cine. Sí. Entonces, las formas en las que ella plantea las descripciones son muy cinematográficas. Entonces, para uno es muy fácil hacerse la imagen, no de la escena, sino de la película. Sí. Uno no se está imaginando un lugar realmente, sino ella le presenta a uno una pantalla. Y eso es una cosa que me parece muy contemporánea en la manera que ella escribe. La manera en la que describe es encuadrándonos el mundo. Y un poquito para hablar de manera más específica, ella es también aficionada a la entomología. Y el asunto de la entomología, hablando específicamente del cuento de Una edad difícil, Y de muchas otras horas. Sí. O sea, lo de los insectos le gusta. Sale por ahí. Siempre. O sea, todo el tiempo. Ahorita vamos a hablar de termitas en un momentito. Pero empecemos hablando de hormigas. De hormigas. Porque es que es esta idea. ¿Sabía qué me recordó a mí? Una edad difícil. Sí, el cuento a Starship Troopers. Bueno, Sí. Y luego Sí, iba sí, como sí. a la mitad y luego acabé en el de Orson Scott Card, en el de Ender, que están estos insectos que son inteligentes y uno no entiende cómo puede haber una inteligencia que no sea humana. sí. Es que eso es importante. Pero acá hay poesía que no es Esto humana. es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante porque justamente ahí es donde ella tocaría como ciertos espacios del weird, creo yo. Es muy weird. Es muy weird. Porque hay un punto en el cual la ciencia ficción, claramente, es que además que la combinación weird de un cuento como La edad difícil es fenomenal, porque es un cuento fantástico, es decir, es un cuento en el donde ocurren cosas extrañas a partir de un niño que está narrando además en primera persona, unas formas de diarios que están cambiando constantemente de formas narrativas, pero es un niño bastante raro que nosotros podríamos relacionar con lo monstruoso, pero está todo eso apoyado en una ciencia, que es la entomología, en donde está apareciendo todo el tiempo. O sea, porque aparece ahí la entomología. Y uno lo sabe, esto no es spoiler, aparece desde la portada, hay una hormiga gigante, y dice la edad difícil hay una hormiga. Entonces está apoyado en una ciencia y uno dice, esto es como medio ciencia ficción. Pero por otro lado,
al tener en cuenta esta entomología como otras formas de pensamiento, está saliendo está como con esta idea del antropoceno, en donde nosotros pensamos que todo es humano, que el humano es el centro de todo, y ella dice, el humano no es el centro de todo, hay que pensar en otras formas de vida, otras formas de pensamiento, otras formas de comportarse, otras formas, y lo terrorífico de cierta manera tiene que ver con cómo estas formas de pensamiento y de vida, etcétera, están apuntando a salirnos de lo humano. Porque en una edad difícil lo que nosotros estamos viendo claramente es una familia que no entiende una sociedad. Y la sociedad, por lo tanto, no entiende a esta familia. O sea, de todas maneras, acá hay una reflexión súper profunda sobre ciertos sistemas políticos que no voy a describir, pero que existieron previamente en Rusia. Sí. Que es un tema recurrente, ¿no? O sea, sí. El tema del totalitarismo siempre vuelve. O sea, ella no lo deja suelto, claro, y no emite juicios, que eso me parece muy importante. Ella no emite juicios sobre el sistema político, simplemente dice que existe, muestra cómo, porque a ella le tocó vivir los primeros años, su juventud, su niñez, le tocó vivirla en este sistema, ya después su primera edad adulta le tocó ya vivirla en lo democracia, que sea que es que tienen allá. Democracia. Algo así. Sí. Digamos democracia. Pero todo eso está problematizado en una edad difícil. Ese cuento, y me da miedo spoilerearles. Un problema que tiene todos los cuentos de este libro es que son muy spoilereables. Sí. Es que por eso hemos estado tratando como de hablar tan generalmente y no de los cuentos, pero hay una cosa que también, y yo quiero centrarme en la idea del monstruo, y sobre todo en la edad difícil, porque no solamente en la edad difícil aparece este niño monstruoso de la empatía y en las reglas, sino que hay que pensar en el otro como monstruo en un cuento como Los Vivos. En Los Vivos. En Los Vivos, que es un cuento, no es El Vivo la novela, sino Vivos. Los Vivos. Sí. Vivos o Los Vivos, que es uno de los cuentos de acá, en donde al parecer uno no sabe en dónde ubicar la monstruosidad, pero uno sabe que algo está mal, pero no sabe dónde ubicarla. Pero es chévere porque es como esos capítulos de La Dimensión Desconocida donde tal cual el monstruo eras tú. Siempre, ser humano que estás viendo esto, ser humano que estás leyendo esto, tú eres el monstruo. Es muy bacán, porque es chévere, porque es un cuento que a través de la idea de estos replicantes, básicamente son replicantes. Son replicantes, pero además tienen el problema de los replicantes, que es el de la memoria. Menos replicantes, o sea, son los replicantes de Blade Runner. Ya está, los pone ahí. Pero es una historia de amor. Y es una historia de un amor interracial. Y eso es un problema, no solamente en la sociedad rusa. En todas las sociedades el amor interracial sigue siendo un problema. Sí. Y ahí está tan bien desarrollado. Sí. Porque es que además agarra y tiene estas descripciones de la cotidianidad y de estas pequeñas rabias. Y de nuevo, ese truco de empezar describiendo claramente el personaje para que uno se encariñe y le muestre, le bota a uno la sinvergüenza, le bota a uno cosas para que uno, ¡ay, tantito! Y luego, ¡pin! El terror. Claro, y hay otra cosa de este libro que yo creo que también a usted le gusta mucho, es que como ella escribe para cine y escribe para televisión, entonces también para ella, de cierta manera kafkiana, muy absurda, todo ese mundo de la televisión, de la producción, de la escritura de guiones, es también algo terrorífico en otras partes, y eso aparece acá en un cuento. En el del guionista, ¿cómo es que se llama? Ese se llama La Agencia. En La Agencia, uy, es que La Agencia es un cuentazo. En el de La Agencia hay un güey que está desempleado y un día lo llama, pero es típico, ¿sí o no? Que esto es terrorífico. Es terrorífico, pero es puro capítulo de La Dimensión Desconocida. Todo es así. Entonces hay un man que está desempleado y consigue un empleo escribiendo guiones en una empresa que escribe guiones como para performance que suceden en la vida real. Digamos, yo odio a Rodrigo y entonces escribo... Digamos. Y entonces escribo un guión para que alguien lo mate. Digamos. ¿Qué diría Freud de esto? Sí. Está bien, cambiémoslo. Digamos que nosotros dos odiamos a Rapalino. Pobre Rapalino. Está ahí pagando. Ok, entonces que los dos odiamos a Fixi. No, Fixi no podemos odiar. No, toca Rapalino. Bueno, usted tocó matar a Rapalino. Matemos a Rapalino. ¿Qué carajo? Perdón, Rapalino. Perdón, Rapalino, por nuestra discusión homicida. Y el man entra a trabajar en esa empresa que él escribió los guiones. Y perdón que no les contemos más, pero es que es súper spoileriable este cuento. O sea, si digo una palabra más, además de esto, ya tal cual, pero tiene que ver con eso, con
qué es la escritura del guión, Mm. cómo se hace para la representación. Hay que depender de una agencia para esa representación. Cuando se escribe un guión, se escribe para que sea representado o no. Ajá. ¿Qué pasa con esos guiones que se representan o que no? La producción, etcétera. Sí. Hay todo un asunto kafkiano y terrorífico frente a la escritura de guiones, la producción, y me imagino que todo eso lo saca de su escritura para televisión. De haber trabajado para Disney, eso tuvo que haber sido muy loco. Los cuentos en los que habla de la familia, entonces hay un cuento de un man que se sube un día a un tren y cuando se baja, su familia ya no es su familia. Tampoco les podemos contar más. Pero vuelve y juega el terror de la institución familiar. Sí. Porque la institución familiar, si uno la ve un poquito desde afuera, y ni siquiera tan desde afuera, es terrorífica, terrorífica. en muchas cosas. Espero que mi papá no esté viendo esto. No dirá, no. La idea de la familia, la idea del compromiso, las puede convertir simbólicamente en este cuento Sí. de este... Y es un güey que se sube al tren y se baja al otro lado y su novia ya no es su novia. Y tiene una esposa. Y no les cuento más. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Y bueno, esta es la recomendación. Si Sí, ustedes quieren sí, entrar... Hay muchos más cuentos. Hay muchos más. Si quieren entrar un poquito a Néstor viene a ser un primer paso. Sí. Yo creo que Una edad difícil es un gran Es un libro. librazo. Y sobre todo que es un libro que sorprende porque tiene terror, tiene weird, tiene fantasía, tiene... Yo creo que también algo de ciencia Sí, ficción en pues, muchos puntos. Sí, hay replicantes. Por Pero lo menos hay replicantes. Hay replicantes. Y es los replicantes increíble. se los mandan a unos chiquitos como los huevos estos de dinosaurio que uno echa en el agua y sale el dinosaurio. Y entonces se lo mandan a uno chiquito y lo tienes que poner en una pecera y crece hasta que sale el replicante. ¿Se acuerda de los Sea Monkeys? ¡Es un Simonke! Hablemos de los que no hemos leído, porque yo no he leído La glándula de Ícaro, y él no ha leído El Vivo. El Vivo. Es decir, hemos leído más cosas de Starobinets. Daniel leyó El Vivo, yo leí La glándula de Ícaro, pero yo no he leído el que él leyó y él no ha leído el que yo sí leí. Cuéntame, Daniel. Cuéntole. ¿De qué se trata El Vivo? ¿Por qué debería leerlo? ¿Qué es lo diferente que tiene de Ana Starobinets este libro y que le explotó la cabeza? ¿Qué es lo que tiene diferente a todos los jugopuercas libros que usted pueda leer? El Vivo es otra cosa. Es una novela. Es Empecemos una por ahí. novela, sí. No son cuentos cortos, es una novela. No está largota así imposible, pero tampoco está cortita. Se ha visto que a veces alguien dice como, pongamos acá un pedacito del libro epistolar y el otro contadito. Sí, Y el otro que parezca un chat, y el Sí. otro que parezca un diálogo, sí. y el otro que parezca un programa de televisión, y el otro que parezca la Biblia, y el otro que parezca... Y así cada capítulo tiene una forma. Miércoles. En este mundo, todo el mundo está como tienen un implante en el cerebro y están todo el tiempo conectados a una red social. Entonces hay capas de eso. Entonces yo puedo estar en la primera capa, la capa más baja es esta, estoy hablando con mis ojos, con mi boca, estoy con usted, pero al mismo tiempo yo estoy conectado a la red social y estoy chateando con alguien. Wow. Pero al mismo tiempo estoy viendo, en la otra capa estoy viendo, entonces hay 12 capas, ¿no? Y en cada una 12. de las hay 12 capas. Ok. Pero no todo el mundo, o sea, para llegar a la capa 12 toca, o sea, la capa 12... Mark Zuckerberg. Sí, sin spoilers. O sea, no hay Mark Zuckerberg, pero hay hackers. Claro. Porque O sea, es muy cyberpunk. Es cyberpunk contemporáneo. Bueno. Es de ese tipo de cyberpunk bíblico. El vivo Sí, es sí, la sí. historia de un elegido. Ok. Y es un elegido católico. O sea, desde el principio en el libro hay 10.000 evidencias que hay en que es un elegido tipo Jesús. O sea, Ok. hay un Jesús que nace y por lo tanto debe ser sacrificado. Eso sí, no hay tanto spoiler porque pues... Todos sabemos en qué consiste el cristianismo. Exactamente. Entonces, bueno. Entonces es este mundo del vivo. ¿Pero se acuerda de la red social? Sí. Al mismo tiempo que a todo el mundo le pusieron eso en la cabeza y una red social, se murió un reguero de gente y solo quedan 3.000 millones de personas. Ok. Esos 3.000 millones de personas cuando se mueren resucitan inmediatamente. O sea, digamos yo me muero y en ese momento alguien está teniendo sexo y el bebé y mi alma va para ese bebé. Ok. Entonces el implante está manejando los coeficientes para saber dónde va a resucitar yo. Y entonces no es que yo sepa, no es que yo abra los ojos y, sigo en la misma vida, no. Yo abro los ojos y las máquinas saben que yo soy la resurrección de fulanito de tal. Vaya. Y entonces me guardan los archivos. Ya. Y a los 8 años me los dan otra vez. Ok. Entonces desde los 8 A los años... 8 años, o sea, a los 8 años vuelve a recordar. No. No vuelve a recordar, sino que vuelve a leer los recuerdos de las vidas Tengo pasadas. acceso a todas mis vidas pasadas. Vale. Tengo acceso a todo lo que guardaron. Ok. Sí, o sea, no tengo acceso a sus pensamientos, tengo acceso a sus redes sociales. Porque esto además de ser cyberpunk, esto es muy importante, el libro es totalmente una distopía tradicional.
Yo sé que dije primero que era una cosa y luego dije que era otra cosa, pero este es un libro que es muchas cosas a la vez. Es una distopía muy, muy tradicional. Ajá. O sea, completamente, o sea, es efectivamente una utopía que se fue para el carajo. Ok. Literalmente, Oiga. muy al estilo, muy al estilo Un Mundo Feliz. Es más, imagínense Un Mundo Feliz con Cyberpunk. Qué interesante porque estoy pensando justamente que las distopías actuales, como que había cierta estructura de las distopías actuales dentro de la literatura que habían sido como cooptadas por el cine y ya uno no puede escribir como pensar en mundo feliz porque entonces uno ya si hace un mundo feliz nuevo lo convierte en los Juegos del Hambre. Sí. Y se convierte como en una estructura que se arma y se rearma y que ya no es crítica, digámoslo así, al mundo necesariamente, sino que se convierte en una forma de comercio, digámoslo así. Porque entonces, además está qué lo interesante. mejor. Claro, Lo porque mejor le voy a contar para que vean Digo, cómo se desestructura eso. claro, qué interesante porque yo he visto muy pocos autores que en la actualidad manejen la estructura de la distopía y la manejen bien. Sobre todo que ya él hizo una travesura. Fue la travesura. En la estructura de la distopía, el protagonista empieza bueno, Sí, obediente. sí, Y al final se descubre y la distopía ¿sí? sí. Acá Cero, el protagonista, empieza mal, paila. O sea, él está por fuera, pero quiere entrar. Sí. Él quiere entrar a la distopía. Entonces nuestro personaje está afuera, va a entrar y va a salir. Wow. ¿Sí? O sea, nuestro personaje toda la vida quiso ser... Esto no es spoiler, este pedacito sí no es spoiler. Cero simplemente nació y como, ay, juepucha, usted no es la resurrección de nadie. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan a un psiquiátrico, porque no hay cárceles. Entonces lo mandan a un psiquiátrico, que es coincidencialmente donde mandan a todo el que se porta mal. Entonces, como que todas las... Y lo peor del cuento es que si yo me porté mal en la vida, hice algo como imperdonable, me muero y resucito, y al que resucitó con mi alma, lo encarcelan por crímenes cometidos en la vida pasada. Está bueno. Entonces hay gente que lleva mucho tiempo, inclusive hay un personaje que es muy fuerte, que es el hijo del carnicero, y el hijo del carnicero lleva 400 años resucitando y siempre lo vuelven a encarcelar. Y lo encarcelan, y el tipo ya tiene el alma dañada y su cuerpo dañado y todo dañado, o sea, ya es una paila y lo tienen que tener totalmente del lado del mundo y lleva 400 años de castigo este personaje. Sí, es un mundo muy bárbaro, pero hay super orgías en super fiestas. Y uno se tiene que suicidar antes de los 60, por ley. Bueno. O sea, el ideal es como que ya cuando llega a los 40 estás muy viejito para ser parte del vivo. El vivo es todo, el vivo somos todos, Ok. los 3.000 millones. Y entonces los 3.000 millones de almas conectadas generamos el vivo. Wow. Y el vivo, pues no le gustan las cosas viejas, ¿no? O sea, obviamente, porque pues es una Sí, parte claro. de tu cuerpo vieja. Entonces la idea es que uno A los 60. que uno se haga la pausa, porque como resucita. Claro. Entonces Claro. No es una muerte. No es una muerte, pausa. es una pausa. Y uno pasa 5 segundos de silencio y oscuridad y ya, vuelve a la vida. O sea, como que eres un señor de 45 y dices, estoy muy cuchito, me voy a suicidar. Se hacen la suicidación, inmediatamente resucitan y ya. Wow. Sí, es muy loco y uno todo el tiempo es como, no, Tiene muchas no se cosas. suiciden. No, Tiene muchos demasiados elementos. O sea, es un mundo muy complejo, Demasiado con complejo. muchos elementos, Demasiado con un complejo. montón de capas. Porque estoy Pero entendiendo- literalmente tiene capas porque en la capa, entonces a veces uno está leyendo y estamos hablando en esta capa y al mismo tiempo estoy chateando en esta capa y en la otra capa estoy ¿Cómo haciendo hace esto, para narrar eso, por Dios? con los diferentes estilos. Entonces lo que pasa en una capa lo hace como chat. Lo que pasa en otra capa lo hace como si fuera programa de televisión. Lo que hace en otra capa lo hace como si estuviera contando textos bíblicos. Y lo que hace en la capa natural lo narra como un librito normal. Wow. Es una maestra de la Sí, técnica. sí. Bueno, por eso tiene este Y la persona club de lectura tan famoso. Y la persona que lo tradujo, quito el sombrero porque traducir esa vaina al ruso tuvo que haber sido muy salvaje. El Vivo, un librazo que se tienen que leer, pero miren, o sea, hashtag recomendado de la semana de Estereoscopio. Sí. El Vivo, librazo. Yo creo que hashtag recomendado, en serio, como la autora. Sí. Bueno, para hablarles un poquito del otro libro, que es el que nos ha leído a Daniel, que es otro libro de cuentos, así como La Edad Difícil, que se llama La Glándula de Ícaro. Yo creo que mientras La Edad Difícil está como mucho más inclinado hacia el terror, La Glándula de Ícaro tiene una inclinación más fuerte a la ciencia ficción. Qué bien. Y principalmente se debe a los dos primeros cuentos, que son cuentos un poquito extensos, aunque el último también, se llama Spooky, si no estoy mal,
también tiene una gran inclinación hacia la ciencia ficción, con un programa, bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces acá como que Ernesto Robinetes dijo, ok, ya, el terror me gustó y está chévere y lo manejo y está bien el weird y todo el asunto, ahora metámosle tecnología y metámosle computadores y metámosle un montón de cosas. Entonces es un terror muy terrorífico, muy weird, pero que tiene muchos computadores y muchas máquinas y está basado en una gran cantidad de elementos científicos. Entonces, por ejemplo, el primer cuento, que se llama La glándula de Ícaro, es justamente que todas las personas tenemos en la cabeza, en el cerebro, una glándula, pero que es una glándula, que se le dicen la glándula de Ícaro, que es aquella que tiene como un poquito los instintos animales. Entonces todos reaccionamos de alguna manera poniéndonos bravos, pegándole a la gente, haciendo un montón de cosas, porque la glándula se activa, ¡pif!, te suelta alguna hormona y esa hormona te produce una forma de, no necesariamente de ira, pero sí de aquello que se considera instintivo o animal. Este cuento trata de este mundo en donde el gobierno le regala a la gente la extirpación de la glándula de Ícaro, pero te lo extirpan, pero no te obligan. No te obligan. Todo bien. Si quieres vas, si no, no. Pero si no vas, sí, la sociedad no te progresas mira tan en la bien. vida. Sí. Claro, y todo empieza en algún punto porque la esposa, no sé, una pareja, un esposo, un hijo, y uno de ellos la esposa empieza a creer que su esposo le está poniendo los cachos. Y ponerle los cachos es algo que se hace de manera no lógica, sino instintiva. Entonces ella empieza a tratar de convencer a su esposo que se haga la operación para quitarse la glándula de Ícaro, porque, hombre, me estás poniendo los cachos. Y si me estás poniendo los cachos, lo mejor que puedes hacer es quitarte ese instinto que te hace llevar a ponerme los cachos para que todos en la familia estemos tranquilos. Y mira lo que opina el niño. Y el niño es un adolescente que escucha música encerrado en su cuarto y que es como, y el papá y él no quieren, porque además es una operación que solo se la hacen a los hombres, según recuerdo. Según recuerdo. No me acuerdo. Perdón si alguien se leyó el cuento y dice, no, es para todo el mundo. Pero estoy casi 90% convencido que se la hacen a los hombres. No. Entonces son los hombres a los que les quitan la glándula de Ícaro para quitarle los instintos, que no pongan los cachos, que no se porten Pero mal. eso es ridícula. La sociedad, ¿cómo puede juzgar el cuerpo del hombre? Y ¿cómo va a haber una cirugía solo para los hombres? Qué ridículo es eso. Nunca podría existir. ¡Qué horror! Entonces, esta glándula de Ícaro, claro, está basada en una serie de comportamientos sociales a partir del género, pero también a partir de ciertos elementos biológicos y entendiendo el comportamiento social como una reacción biológica ante ciertas cosas. La gran pregunta que se está haciendo en la mitad del cuento es, ¿esto qué es? ¿Es biológico? ¿Es cultural? ¿Es social? ¿Es unas formas de control estatal? ¿O qué diablos es esta cosa de la glándula de Ícaro? Entonces, la extirpación o no de la glándula de Ícaro justamente va en ese camino. Es un primer cuento. Oh my gosh. Es el primer cuento. Y nos fuimos sin spoilers. Sí, porque... O sea, no le estamos contando el final. No. Uy, qué final. Bueno, y hay otro cuento, por ejemplo, que se llama City, pero City es S-I-T-I. Me encanta el cuento. Siempre estaba pensando como en Nueva York cuando lo leía, porque es una ciudad que tiene una personalidad. Y entonces todo el mundo quiere ir a City. Todo el mundo quiere, no es spoiler, en serio. Todo el mundo quiere ir a City porque City es la mejor ciudad, la más cosmopolita, la más bonita, la más luminosa, la más yo no sé qué, o sea, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que pedir permiso, pagar un montón de plata para poder ir a City. Y te dan como una especie de pasaporte de 2 años. Pero depende de la ciudad si tú puedes quedarte, vivir allá o puedes volver. Entonces ocurre el rumor de que la ciudad y los habitantes de la ciudad te ponen trampas y te ponen pruebas para saber si eres digno de vivir en City. Entonces son estos dos personajes. O sea, City es Bogotá. Sí, aunque yo me imaginé más Nueva York porque es como todo el mundo quiere ir allá porque es cosmopolita, están las mejores fiestas, están los actores. Totalmente Bogotá, güey. No hay ciudad más cosmopolita que Bogotá. O sea, ¿cómo no? Personas que viven en otros lugares de Latinoamérica... Ustedes no se imaginan. Bogotá es la ciudad que nunca duerme. Totalmente súper segura. Acá total. No. Estamos irónicos hoy, sí. Entonces, bueno, el asunto tiene que ver con esta ciudad y son estos dos personajes que están como desde dos posiciones totalmente distintas, llegando a City y pensando como con esta paranoia de nos podemos quedar, no nos podemos quedar, qué es lo que nos ofrece City, somos dignos de estar en City o no, y narran todo eso. O sea, simplemente empieza el cuento con estos dos personajes llegando a City y viendo qué les ofrece la ciudad y si son dignos o no para quedarse, y totalmente paranoicos pensando si las pruebas las van a pasar o no. Entonces es una ciudad medio futurista, medio extraña, pero entonces acá también hay una glándula, acá hay una ciudad, posteriormente hay otra. O sea, en este libro ya la ciencia ficción, la tecnología y los
íconos, digámoslo así, de la ciencia ficción típicos están puestos al servicio de una Anna Starobinets muy gogol que está inclinada hacia el absurdo y el terror, ¿no? ¿Y hay insectos? ¿Ah? ¿Y hay insectos? No hay insectos per se. Porque en el vivo sí, en el vivo hay insectos, obviamente. No hay insectos per se, pero sí hay una pregunta grande por los comportamientos comunitarios y cómo esos comportamientos comunitarios humanos de una u otra manera están trabajando de una manera diferente o se están preguntando. Incluso hay una cosa bien particular en La glándula de Ícaro, y es que el libro tiene un subtítulo que es el libro de las mutaciones, y justamente está hablando de estas personas que deben mutar para adaptarse o no, que deben mutar para convertirse en algo más o para evolucionar o involucionar, y tiene toda esta idea, si no es bien de los insectos y de la entomología per se, si es de los animales que tienen que hacer este paso y romper la carcasa para poder, como hacen las cigarras, etcétera, que es que cubren y tienen una carcasa de quitina y que posteriormente tienen que romperla y salir y producir otra para poder hacer esas mutaciones. Digamos, si bien no aparecen los insectos como tal, sí aparece este proceso del insecto que tiene que cambiar y tiene que evolucionar para mutar en otra cosa, que es como la oruga mutando en mariposa, ¿no? Y todo esto tiene los personajes. Y esos son 2 cuentos, pero son 6 cuentos increíbles. O sea, son... en serio, si les gusta la edad difícil y están como más hacia el terror y dicen, ya quiero leer esto, pero más hacia la ciencia ficción, La glándula de Ícaro. Librazo. Lo voy a hacer. Librazo. Bueno, y esperamos que les haya gustado nuestra visión de Anna Starobinets. Starobinets. Eso. Cuesta un poquito. Léanla, gócensela, porque es una de las mejores plumas que existen hoy en día en la ciencia ficción y el terror contemporáneos. Es muy buena. Y si quieren apoyar un canal que 100% tiene la intención de llenarse de hormigas y convertirse en una colonia completa, bueno, que denle like al video, por favor, comenten, gracias por sus comentarios, comenten un poco más, nos encantan leer sus comentarios, escuchar sus opiniones, y gracias por compartirnos en redes sociales. Y queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Boris Grave, Mauricio Medina, MJ, Antonio Machuca, Giselle Bogoya Guillón, Rapalino. Hola, Rapalino, no te queríamos matar en el capítulo, todo bien. Perdón, Rapalino. Rafael Ramírez Ríos, Miguel Echavarría Velázquez, Renzo Rueda, Bellasmín, Mayelis González, Mayeli, Andrea Gaitán, Carlos Banda, Ángela Flores, hola Ángela, CL Mena, que nos comparte en Instagram y que nos manda correcciones muy pilas en los comentarios, está cool. Mauricio Medina, Lina ZB. Hola Lina, ¿cómo estás? Rubén Andrés 77. Carlos Rodríguez. ¡Carletos! Andrés F. Martínez, Araceli Guerrero, Juan Ramón Vera Rodríguez. Juan Ramón, ¿cómo vas? Y Juan David Cruz, Cero Conexiones 3. Cero Conexiones 3, que siempre nos está comentando. Exactamente. Muchísimas gracias a todos por comentarnos tantas veces. La verdad, quisiéramos darles más saludos, pero tenemos muy pocos videos para todo el amor que nos mandan. ¡Qué bonito! Sí, sus comentarios realmente nos alegran. Muchas gracias, y bueno, espero que esta recomendación de Anna Starobinets en serio les guste, porque es una recomendación muy buena. O sea, cuando Daniel dijo numeral recomendado de la semana, es algo que usualmente no hacíamos. O sea, solíamos hacer, pero ya dejamos de hacer. Y hay muy pocas veces que decimos numeral recomendado de la semana. Creo que lo hicimos con Octavia Butler alguna vez, pero es muy buena Anna Starobinets, y es una de esas autoras que no se sale uno de la... O sea, a mí me pasó que me dio miedito. Sí, totalmente. Yo además le agarré miedo a la gente. Es importante. No, yo sí tenía miedo a la gente desde antes. Desde mucho tiempo antes. Pero sí, además que el asunto de los insectos y el asunto de la entomología y el asunto de la naturaleza y los animales, etcétera, etcétera, es algo que funciona como recontra bien en Starobinets, y hay que leerlo. Igual es que esa idea del insecto que ella maneja en todos sus libros tiene mucho que ver con esta idea de que ya somos 7.000 millones de personas, 8.000 millones de personas, no sé cuántos somos, 9.000, no sé. 10.000, creo. 10.000 millones de personas, no sé cuántos somos, pero somos demasiados. Y lo peor del cuento es que estamos en una época en la que básicamente nos estamos moviendo todos hacia el mismo lugar. Sí. Quemándonos como si fuéramos polillas que se acercan a la lámpara, sabiendo que nos estamos quemando, pero nos gusta el brillo y para allá vamos, pendejos. Entonces, eso es algo que está, el comportamiento de Colmena que ya ve en su sociedad, pero pues obviamente que todos nosotros vemos cada uno en la nuestra.
está muy presente y esa metáfora que ella está haciendo constantemente con los insectos, en el vivo sí está súper clara, en el vivo Sí. lo dice, en el vivo lo dice como, porque en el vivo habla de termitas, claro, y es que las termitas cuando se te paran y hacen él explica las metáforas, que está muy bonito ahí. Cosa que pasa en una edad difícil también, que aparecen además como ciertos fragmentos. ¿Verdad que hay ciertos fragmentos del libro de biología? De un libro de biología explícitos. No, es que me pareció tan bueno. Es como, sí, literalmente encontramos en el libro de biología, sí. Entonces vamos a recortarlo y ponerlo acá en el diario. ¿Por qué? Porque somos hormigas y nos la pelan. Una, vamos es, por buenísimo, dios. es buenísimo. Sí. Y además Las que hormigas tienen un diario. hay una cosa hay una cosa re linda de lo de las aves. La escena inicial de las aves, que es la primera escena. Cuando ustedes lean La Edad Difícil van a primero leer una escena donde hay unos pájaros. Y uno dice, ¿qué diablos tiene que ver esto? Todo es claro. Todo es muy claro. Después todo se vuelve muy claro. Es buenísimo. Es Porque muy- pues también es una autora muy cuidada. O sea, Uy. esto es, ella no escribe a la topatolondra, ella antes de empezar a escribir, ella ya tiene escaleteado el principio, Todo. el nudo, el desenlace. Ella el relato y la historia, todo clarísimo. lo tiene escrito antes de empezar a escribir. Entonces ella no se desvía, ella no se pierde. De vez en cuando ella cuenta que a veces mata gente que le va cayendo mal, sobre todo en las novelas, que como que, bueno, si no daña mucho la historia, lo mata. O a veces no mata a alguien porque le está cayendo muy bien. Pero de resto ya tiene muy bien estructurado todo y eso se nota porque sí son cuentos, sí son libros hechos con mucha delicadeza, con mucha meticulosidad. No son cuentos, no es el terror por el terror, no es el terror que simplemente te está mostrando a ti una situación en la que te hace sentir incómodo y ya, sino que realmente está llevando al lector de la mano para que uno se asuste por la pérdida, por la ausencia, por la rotura, por lo que le está pasando al Claro. personaje. O sea, Claro. sí le acaban pasando a uno las cosas y el monstruo sí se acaba volviendo uno siempre. Además que es bien interesante que las historias, no todas, pero la mayoría son historias de amor. Sí. Son historias de amor ante la pareja, ante los hijos, ante los padres, ante la familia. Es decir, de todas formas está hablando un montón de estas instituciones que tienen que ver con la familia y los hijos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo son personajes que aman a las personas, desconfían, odian, etcétera, pero en el fondo las aman. Y ese amar a las personas tiene que ver justamente con la ruptura. O sea, la ruptura se produce justamente en el hecho del amor. De que hay una esperanza en el amor, de que hay una cosa ahí en el amor y como que no es correspondido a veces, o sale por el lado que no es, y es como, me rompe el corazón. Y es que ella es una maestra del muéstralo, no lo digas. Sí. Entonces, sí. pero maestra, Sí. pero maestra. Sí, sí, Entonces no sí, es que ella, sí, no es sí. que los personajes de ella digan te amo. No No, pasa, no. no pasa. Hacen cosas que le hacen a uno pensar, se aman. Sí. Y luego hace cosas que lo asustan a uno con ese amor. Es muy buena. Tienen que leerla, mejor dicho, ya. Ya. Yo sé que Impedimenta no es la editorial más barata, pero hay cosas a las que vale la pena meterle una platita. Y esto vale la pena totalmente. Totalmente. Total, Además, total. son muy buenas ediciones, son muy buenas traducciones. No sé quién hizo las traducciones, la verdad. Perdón con la persona que hizo las traducciones por no haberme fijado antes de empezar a grabar quién hizo las traducciones, pero sea quien sea, Es increíble. sí, o sea, Das Vidania o como se diga, buen trabajo en ruso. Aspira. Puede ser buen trabajoski. Vodka con Keshkorva, no sé, algo así. Sí. Sí, no, pero es bien interesante y es, yo diría, O sea, yo que les sí nos recomendaría. faltó vodka para Oiga, sí. o sea, hubiera Sí, sido, ya. un vodka para. Claro, y además no cantábamos así como si estuviéramos en la estepa rusa. Sí, y tomábamos vodka. Fenomenal. Ese es nuestro. Sí. Sí. Última recomendación. Si les gusta Mariana Enríquez, lean a Ana Starobinets, porque la van a amar. Ya. Ok. Es que Mariana Enríquez esto tiene sí es muchos tú. fans y Ajá. yo sé que los fans de Mariana Enríquez van a amar a Ana Starobinets. La van Total. a amar. Con vodka. Vamos por vodka. Vamos por vodka. Chao. Nos vemos en el vodka. Chao.